¿Cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes trayéndoles otra historia y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar de algo que fue muy viral en las redes en su momento, de algo que pues trascendió fronteras y llegó a dar mucho debate por diversas situaciones que se vivieron en todo esto. Hoy vamos a ver qué le pasó a Diana. Veamos todos los detalles. Diana Carolina Ramírez Reyes fue una de las 4 hijas producto del matrimonio de Hipólito Ramírez y Carolina Reyes. Diana nació en Ecuador, en la ciudad de Natabuyela. Cuando ella era joven, adolescente, vamos a llamarlo así, tuvo una relación producto de la cual ella dio a luz a 2 niños. Esta relación realmente no llegó a funcionar. Con el padre de sus hijos ella no se sentía bien, tenían algunas peleas, así que decidieron que lo mejor era separarse y Diana se convirtió prácticamente en una madre soltera. A Diana le interesaba mucho la cocina y la gastronomía, por lo cual siempre buscaba trabajos de este tipo. Con el tiempo comenzó a estudiar gastronomía para poder desenvolverse en lo que más le gustaba. Ella en el año 2018 conoció a un joven llamado Jordi Rafael. Jordi Rafael era un joven venezolano que recién había llegado a Ecuador. Él y Diana se llevan muy bien, tienen algún tiempo de amistad y luego de eso se hacen novios. Solamente un mes después de haber iniciado el noviazgo, Diana se entera de que está esperando su tercer hijo. Esta vez el padre obviamente era Jordi. Es así como los dos comienzan a planear en tener una gran familia. Los amigos de Diana describen a Jordi como una persona muy amable, alguien que nunca perdía la cordura y que siempre se comportaba bien cuando estaba con ellos. Era un chico muy carismático y muy feliz, que también siempre buscaba algún trabajo o alguna manera para salir adelante. Supuestamente Diana les había contado a ellos que el espíritu luchador de Jordi era algo que la había conquistado. Parecía que la relación iba viento en popa. Diana estaba trabajando como ayudante de cocina en un restaurante tipo food truck, estos camioncitos que se ponen en ciertos lugares de la ciudad a vender diferentes tipos de comida rápida. Jordi la iba a traer prácticamente todos los días y según dicen muchos, la pareja no había nada que no hicieran juntos. Cuando Diana conoció a Jordi, sus otros 2 hijos tenían 3 y 5 años respectivamente y se llevaban bastante bien con esta persona. Diana estaba esperando con mucha ilusión a su tercer hijo y poder hacer una gran familia al lado de un hombre que para ella en ese momento era el amor de su vida. Lamentablemente, Diana nunca llegó a conocer a su tercer hijo. Toda la vida, tanto de Diana como de sus hijos, de toda su familia, llegó a cambiar el día 19 de enero del año 2019. Ese día por la noche en el Parque La Merced de Ibarra, que era la localidad en la cual Diana estaba viviendo en ese momento, un grupo de curiosos comienza a aglomerarse alrededor de una pareja. Esta pareja era perseguida por oficiales de policía y también muy cerca de ellos iba una ambulancia a una velocidad bastante reducida. Se llegó a saber que el hombre tenía un cuchillo en su mano izquierda con el cual estaba amenazando a la mujer que iba a su lado. La tenía tomada del cuello y en algunos momentos parecía que la estaba arrastrando. En ese momento todo el mundo comenzó a ponerse muy nervioso. El joven se quedó parado en un lugar en cierto momento y fue ahí que la gente se comenzó a aglomerar a su lado. Se cree que todo esto comenzó a las 9 de la noche y duró alrededor de 90 minutos. Todo el mundo le pedía al joven que arrojara el cuchillo. La pareja se veía que los dos más o menos tenían la misma edad. La policía trataba de disuadirlo, los curiosos también, y muchos otros curiosos grababan con su teléfono. El incidente se transmitió en vivo en Facebook en muchísimos perfiles y logró llegar a tener varios cientos de miles de reproducciones. Todo el mundo quería saber en
qué iba a terminar toda esta historia. Luego de, como les digo, aproximadamente 90 minutos de estar discutiendo con el chico, de tratar de que no hiciera nada malo, de tratar de que entregara el arma a la policía, este vino y le insertó el cuchillo 3 veces a la joven en el área del abdomen. Cuando le inserta el cuchillo, la policía rápidamente trata de ponerlo en el suelo y llevárselo preso. La joven es trasladada a un hospital en estado de gravedad. Se llega a saber que la joven herida era Diana Carolina, la cual estaba embarazada de 4 meses. El hombre que la había atacado, su conviviente Jordi, un hombre, como ya les dije, de origen venezolano que tenía algunos meses de haber llegado a Ecuador. La policía logra detener al hombre y prácticamente lo salvó de un linchamiento público porque todos los curiosos que se habían puesto en el lugar querían tomar la justicia por propia cuenta. Cuando se llegó a saber en los medios que un venezolano había atacado a una ciudadana ecuatoriana, algunas personas comenzaron a lanzar ataques a las personas de Venezuela que vivían en Ecuador. Este hecho generó un gran debate en todo esto, personas que apoyaban a los venezolanos en el país y muchos otros que querían que se fueran de manera inmediata. Entre todo el revuelo se llegó a saber que Jordi y Carolina tenían una semana de haberse ido a vivir juntos. Se logró también ver en los videos que Jordi repetía una frase muy constante: quiero que todos se retiren, voy a perder la paciencia, estoy advirtiéndolo. Parecía que Jordi se estaba poniendo en una situación de bastante estrés, teniendo a toda la policía y a todas las personas alrededor de él, y que en cualquier momento la situación iba a explotar. Como les digo, en cierto punto de todo esto se llegó a poner mucha atención a la nacionalidad del hombre y hasta cierto momento se llegó a poner un poco de lado a la víctima. Diana falleció solamente unas horas después de haber ingresado al hospital. Su hijo, obviamente, con la poca gestación que ella tenía, no logró sobrevivir y terminó dejando huérfanos a 2 pequeños. Había una gran duda en el área y era cómo se había iniciado toda la pelea. ¿Por qué Jordi había llevado a Diana prácticamente arrastrada, amenazándola con un cuchillo por muchísimas cuadras? Supuestamente esa noche él, como todas las noches, la iba a recoger de su trabajo. Algunos compañeros de Diana dijeron que en los últimos días estos dos se habían distanciado un poco. El irse a vivir juntos había cambiado un tanto la relación, porque obviamente cuando tú te vas a vivir con alguien comienzas pues a descubrir cosas que cuando eras novio de esa persona no habías visto, y en cierto punto pues los primeros días, las primeras semanas, la convivencia puede tornarse un poquito estresante hasta que ambos se acostumbren al otro. Esto parece que era lo que le estaba pasando a Diana y Jordi. Realmente se estaban empezando a dar cuenta que no podían vivir juntos y que había muchas cosas en las cuales no estaban de acuerdo, pero siempre habían estado luchando por sacar a su familia adelante. Muchos compañeros de Diana dicen que esa noche escucharon como los dos comenzaron a pelear a la hora que Diana salió de su turno en el restaurante. Dicen que Jordi comenzó a ponerse un tanto violento y estos lo que hicieron simple y sencillamente fue quedarse viendo y ninguno verdaderamente habló con Diana para ver si estaba bien o necesitaba ayuda. Se tiene registro de que Diana hizo una llamada a las 8:45 a la policía diciendo que su pareja la estaba agrediendo de forma verbal y que tenía miedo que también la agrediera de forma física. Fue gracias a esta llamada que la policía pudo saber la localización de Diana y pudo comenzar a seguir a la pareja durante todo su trayecto. Lo que pasó luego de que la policía comenzó a seguir a la pareja ya lo sabemos. Como les digo, todo esto comenzó un gran debate, más que todo en las redes sociales, sobre la estancia de los venezolanos en Ecuador. Se supo que muchas personas venezolanas habían sido atacadas esa noche por gente que les decía que los asesinos eran ellos, que se fueran y que ya no los querían en el lugar. Había gente en ambos bandos, gente que los defendía y personas que querían que se fueran en ese momento de regreso a su país. El presidente Lenín Moreno se expresó en Twitter diciendo de que su gobierno busca
buscaría una manera más dura de hacer la entrada a los venezolanos. Él quería decir con todo esto que a la hora de darle una visa a un venezolano para poder entrar a Ecuador, o a la hora que un venezolano pidiera permiso para poder entrar en tierras ecuatorianas, se le pedirían muchísimos más requisitos. De nuevo, esto abrió un tremendo debate. Quienes estaban también en el ojo del huracán en ese momento eran las fuerzas policiales. Para muchas personas, las fuerzas policiales, los agentes, no habían actuado de la mejor manera posible. En todo el escenario había entre 20 y 30 agentes. Se llegó a decir muchísimo que ellos tenían las herramientas para poder abatir al sujeto y que si lo hubieran hecho a tiempo, pues obviamente Diana seguiría con vida. Muchas personas dijeron que los agentes no tenían el permiso para poder usar sus armas si la persona que tenían enfrente no los atacaba directamente a ellos, algo que generó mucha controversia porque muchas otras personas decían que esto era completamente falso. Las fuerzas policiales ecuatorianas no llegaron a actuar del todo. Lo que hicieron fue tomar a los agentes que estuvieron en todo el conflicto y los llevaron a otras delegaciones para de cierta forma tratar de que se olvidara todo el problema. Tiempo después, el jefe de policía de Ecuador declaró que verdaderamente no se habían seguido los protocolos específicos. También quitó la duda de todas las personas, y es que dijo que los policías tenían plena autorización de poder utilizar su arma sin que el atacante los agrediera, si sentían que su vida o la vida de otra persona o la integridad de otra persona se encontraba en peligro. Obviamente lo que estaba sucediendo con Diana era una de estas situaciones, así que se sabe que cualquiera de los agentes que estaban en el lugar tenían la obligación de haber tratado de reducir con sus armas al sujeto. También muchas personas defendieron a los agentes diciendo que había demasiados agentes en el lugar, que era una situación de mucho estrés y que verdaderamente era algo que no solía pasar todos los días, así que muchos de ellos no estaban capacitados plenamente para una situación de este estilo. Una semana después de que Jordi fuera puesto en custodia, se trató de que éste hiciera una reconstrucción de los hechos. Una reconstrucción de los hechos que fue muy larga. Si bien todo lo que sucedió duró solamente 90 minutos, Jordi fue bastante específico cuando le dijo a la policía lo que había sucedido esa noche, y además no solo contó lo que había sucedido esa noche, sino que detalló muchos detalles de la relación que él tenía con Diana. Dijo que efectivamente él había ido a traer esa noche a su trabajo y que habían comenzado a discutir. Él había tomado un cuchillo del trabajo de Diana que era el que llevaba. Dice que la tomó del cuello y comenzó a arrastrarla. Diana y Jordi recorrieron alrededor de 12 cuadras caminando en zigzag. Jordi en cierto punto llegó a decir que la policía no hizo mucho por detenerlo. En 2 ocasiones él se guardó el cuchillo y nadie hizo nada para quitárselo a Diana de encima. Dice que todo el mundo se pudo dar cuenta que él se había guardado un cuchillo. En esas 2 ocasiones, en una de esas, vino Jordi y entró a una tienda para comprar tranquilamente una botella de agua sin que nadie dijera nada. Él dijo que en un primer momento no quería hacerle daño a Diana y pensó que ella también estaba sintiendo lo mismo, porque tampoco en ningún momento trató de alejarse de él, sino que se mantuvo a su lado. Había muchas ocasiones en las que él prácticamente la arrastraba, pero ella tampoco ponía ninguna oposición, según dice él. También dijo que en cierto momento estaban comenzando a caminar para la casa que ambos compartían, pero al ver que la gente se aglomeraba alrededor de él, al ver a la policía y al ver a los bomberos, comenzó a ponerse muy nervioso. Dice que no llega a recordar del todo lo que estaba pasando por su mente en ese momento y que tuvo como un tipo de ataque de nervios cuando le dio a Diana con el cuchillo en el cuerpo. Se sintió muy presionado por los agentes, según él dice, y todo esto lo llevó a realizar el acto. Pero obviamente sabemos que todo esto son puras justificaciones, porque él fue el que puso el cuchillo en el cuerpo de Diana. Nadie lo obligó, nadie lo estaba obligando a llevarla prácticamente arrastrada, y si en cierto punto Diana no quería escapar de él, seguramente era porque tenía miedo de que luego le hiciera algo peor. Con esta declaración y las declaraciones de los testigos se fija una fecha para la primera audiencia, el día 20 de marzo de 2019. Ese día se realizó la primera audiencia, la declaración y la reparación
a juicio. En esta audiencia se pidieron 34 años de cárcel para Jordi. Se supo también en esta audiencia por el representante de la familia de Diana que ellos, además de buscar justicia en contra de Jordi, habían puesto una demanda no en sí en contra de los agentes, sino en contra del cuerpo de policía ecuatoriano por no haber actuado de buena manera en todo lo que había sucedido. El delito exactamente es el de evasión de responsabilidades. Esto es una demanda aparte que el abogado también de la familia está llevando. La familia de Diana, al ser una familia de escasos recursos, no se podía costear un buen abogado, pero uno de los mejores abogados de Ecuador se ofreció para hacerlo con honorarios nulos. Jordi se encuentra en la prisión de La Tacunga a espera de su sentencia. Se ha informado que se ha intentado quitar la vida en al menos 2 ocasiones. Los hijos de Diana se están quedando obviamente con la familia de esta. Todos sus amigos y familiares la extrañan de una gran manera. Decían que Diana era prácticamente un ser de luz que siempre tenía una sonrisa en el rostro y siempre miraba la vida de una muy buena manera. Siempre tuvo muchos sueños los cuales no llegó a cumplir. Tampoco pudo llegar a ver a sus hijos crecer. Jordi está a la espera de su sentencia, que realmente 34 años suenan muy pocos, pero esperemos que le den la máxima cantidad de años posibles. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Diana se me hizo muy triste. Algo que me entristeció mucho y hasta cierto punto me molestó fue que cuando todo esto sucedió, realmente todo el mundo puso su atención en Jordi, en que si era venezolano, en que si lo tienen que sacar, entre si es culpa de los venezolanos, que todos los países estén como están, en que están saliendo de su país y no sé qué otras cosas más. Y realmente poca gente se interesó por Diana, por conocer su vida, por saber quién era, por saber quién era su familia, a quienes había dejado solos, sus 2 pequeños. La información sobre ella en sí fue muy difícil de encontrar, fue muy difícil. La mayoría de información era de Jordi, estaba el Facebook de Jordi, las fotos de Jordi por todos lados, pero realmente había muy poquita información sobre Diana, sobre lo que estaba viviendo su familia, sobre lo que había sucedido. Lo que se miraba mucho era el video. Este estuvo en Facebook, tuvo cientos de miles de reproducciones y realmente pues bueno, yo también creo que sí, en cierto punto la policía tenía que haber abatido a este hombre para salvaguardar a Diana, pero realmente también poniéndote en la posición de un agente en ese momento de estrés, yo no sé cómo actuaría, así que realmente no me voy a poner a juzgar aquí el actuar policial. Lo que sí me hace lamentable es que la vida de una mujer que tenía otra vida dentro de ella, estaba embarazada de 4 meses, se perdiera y que también se hiciera un escándalo y se dejara de lado que una persona había perdido la vida, que esta persona tiene familia, tiene amigos y tiene gente que se preocupa por ella. Jordi está esperando su sentencia, obviamente pues 34 años y él tiene más o menos 22. Creo que saldrá regularmente joven, de 50 años pues sigue siendo una persona joven, así que creo que la mejor sentencia sería pues o más años o que estuviera encerrado toda la vida. No sabemos realmente si Jordi era una persona violenta. Sí se dice que Diana ya había denunciado una vez malos tratos. Esto lo dijo el padre de Diana, pero realmente las palabras del padre de Diana no siento que sean 100% fiables, porque en la única entrevista que está se ve que él realmente no conocía mucho a su hija, no se recordaba de la edad de sus nietos, así que no sé realmente hasta dónde esta información es real de que ella ya había puesto una denuncia por malos tratos contra Jordi, pero bueno, puede ser. Se ve que era una persona bastante violenta y que no se sabía controlar. Yo espero también que los niños de Diana crezcan bien al lado de su familia. Hubo varias asociaciones y varias personas que les ofrecieron ayuda, ya que obviamente se habían quedado sin su madre, así que también espero pues que se la den, que les cumplan lo que prometieron y que los niños puedan desarrollarse de la mejor manera, que es realmente lo más importante en toda esta situación. Mi nombre es Lesma, recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaUR, mi segundo canal, Lesma Vlogs. Por allí subo contenido de diferente tipo para que ustedes lo vayan viendo. Si les gusta se pueden suscribir. Nos vemos hasta otra.